días a todos y bienvenidos a mi canal El Profe Electro. Hoy les voy a presentar un ejercicio de potenciales de nudo. Vamos a tener que este circuito donde vamos a tener que calcular todas las corrientes IA, IAB e IB, donde estos sentidos de corriente, si bien tienen un sentido, lo elegimos nosotros. Algunos quieren, si quieren, no pueden elegir para otro lado. Después, cuando calculemos y obtengamos los resultados de esas corrientes, vamos a poder ver si hicimos bien los cálculos o no. Bueno, primero que nada tenemos que saber que el método de los nodos funciona de esta manera. Nosotros vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, la que nos dice que la sumatoria de corrientes en un nudo es igual a 0, y la vamos a plantear en todos los nudos donde nosotros tengamos las incógnitas, es decir, en A y B. En 0 no vamos a tener ningún tipo de incógnita, ya que nosotros decidimos ponerlo a 0 voltios. Entonces vamos a ver que al nudo A va a entrar la corriente de 2 amperes y van a salir las dos corrientes de AB y IA. Esas corrientes, la suma de esas tres corrientes tiene que dar igual a 0. Entonces, aplicando ese razonamiento, nos va a quedar que las ecuaciones del nudo A y el nudo B van a ser estas. Fíjense que la corriente que representa IA va a tener un valor de el potencial A sobre el potencial 0, o sea, el potencial A menos el potencial 0 dividido 5. ¿Cómo calculo esa corriente? Vamos al pizarrón y se los voy a mostrar. Si nosotros tenemos un circuito donde presenta una resistencia de este estilo, donde vamos a tener que va a circular en este caso una corriente, vamos a llamarla IA, vamos a tener un valor de resistencia, que en este caso va a ser 5 ohmios, y vamos a tener dos valores de potencia, A, y en este va a ser 0, pero le voy a poner B para poder aplicarlo en el ejercicio. Una cosa muy importante de este circuito, que si nosotros decimos que una corriente va a ir desde arriba hacia abajo, al ser la resistencia un elemento pasivo, vamos a tener que se va a generar esta diferencia de potencial con esa polaridad. Es decir, si yo quiero calcular la corriente IA, vamos a tener que aplicar la ley de Ohm. Fíjense, la ley de Ohm es igual a B sobre R. Una vez que aplicamos la ley de Ohm, lo ponemos a los parámetros que nosotros necesitamos, es decir, IA va a tener un valor a una tensión, que va a ser la tensión AB, fíjense, del más al menos, sobre R. Esto es importante entender, que nosotros vamos a poner en el potencial A y en el potencial B el potencial B. ¿Qué quiero decir con esto? Que la corriente va a ir siempre desde el más al menos. Fíjense cómo le va a quedar la ecuación, BA menos BB. Fíjense que va del potencial más grande al potencial más chico. Esto solamente va a pasar cuando hablamos de corrientes y un elemento pasivo como es una resistencia. Si tuviéramos una fuente, ya la corriente puede circular para los dos lados, para cualquier lado, y puede tener una polaridad indistinta. En cambio, cuando tengamos una corriente circulando por una resistencia, sí o sí la polaridad tiene que ser esta que indicamos acá. Y por eso sí o sí siempre va a ser la diferencia potencial entre A menos B. Y esto va a ser dividido R. Fíjense que nos va a quedar el potencial UA menos el potencial UB, que en este caso en nuestro ejercicio vale 0 voltios, menos 0, dividido 5 ohmios. De ahí donde sale la ecuación que nosotros teníamos en el PowerPoint. Fíjense, UA dividido 5, viene exactamente de plantear eso que planteé ahí. Entonces, una vez que tenemos esa ecuación, tomamos qué corrientes son positivas, cuáles negativas. En este caso tomamos el convenio de que las corrientes que salen del nudo son positivas y las corrientes que entran al nudo son negativas. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? Va a quedar UA sobre 5, que es la corriente IA. Fíjense que la corriente de 2 amperes está entrando al nudo, entonces vamos a ponerla como negativo. Y después fíjense que la corriente IAB está saliendo del nudo, por lo que es una corriente positiva. Y fíjense que la corriente IAB es la resta del potencial A menos el potencial B dividido la resistencia que comparten. Fíjense que la corriente está yendo siempre desde el más al menos, por eso el resto del más
menos el menos. Esto parece unas onceras muchas veces, pero cuando tenemos circuitos más complejos o situaciones más complicadas, puede ser que este concepto se complique y nos haga dar resultados erróneos en los ejercicios. Así que hay que tener muy cuidado cuando aplicamos este sentido de tensiones. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Lo mismo va a pasar con el nudo B. Fíjense que la diferencia de la corriente IB es este potencial menos este que vale 0 dividido 5. Y va a pasar lo mismo con V menos UA. Ahora lo que nos queda hacer es agarrar y ordenar un poco esta ecuación. Entonces, vamos a tener que este sistema de ecuaciones y lo vamos a transformar en este sistema de ecuaciones, que parece medio complicado, pero no es difícil. Fíjense que es cuestión de sacar factor común, el nudo A, que es 1/5 más este 1/5, y le vamos a restar este 1/5 por B. Y el 2 lo vamos a pasar sumando por allá. Lo mismo va a pasar con el nodo B. Fíjense, el menos UA queda aquí y el 1/5 más 1/5 queda allá. Una vez que obtenemos y acomodamos esta ecuación, es simplemente aplicar las sumas esas que tenemos ahí. Nos va a quedar este sistema de ecuaciones donde lo vamos a poder resolver con una calculadora o a mano, como ustedes deseen, y le van a quedar que cada potencial de esta ecuación nos da 10 voltios. Fíjense que los dos potenciales nos dio 10 voltios. No quiere decir que estos potenciales siempre van a ser iguales. Eso va a depender del ejercicio. En este ejercicio tenemos la suerte de que el circuito es simétrico. Y fíjense que acá este circuito de este lado es la misma parte del circuito. Es decir, que si el potencial A tengo 10 voltios, el potencial B tengo 10 voltios, ¿qué va a pasar con la corriente IAB? Esta corriente va a ser 0, porque no tiene diferencia de potencial para circular. Es decir, el potencial este menos el potencial este da 0. Dividido esta resistencia 5, son 0 amperes. Es decir, que estos dos circuitos se pueden abrir en dos y plantear cada ejercicio, cada circuito por separado, donde la corriente de esta va a ser 2 y esta va a ser 2, como lo vemos a continuación. Fíjense, en la corriente son 2 amperes, es los 10 voltios dividido los 5 ohmios que tiene esta corriente, esta resistencia. Y fíjense que la corriente IAB, que les digo, es restar 10 menos 10 dividido 5, le va a dar 0 amperes, y la otra corriente respectivamente vale 2 amperes. Así que bueno, espero que les haya servido el ejercicio. Cualquier cosa que necesiten me hablan en los comentarios y que tengan buenos días. Nos estamos viendo.